Capítulo 4. Ayudando secretamente al protagonista masculino. Para Shen Qingqiu no estaba claro lo que estaba pensando, pero debe haber escuchado la cariñosa forma en que Ning Jinjin se dirigía a Luo Binhe y sentido que este irritante Shidi se había vuelto aún más irritante. Al final, Ning Jinjin tenía la propensión de una jovencita, completamente incapaz de captar una pista o leer la atmósfera, y preguntó, con la cabeza inclinada: ¿Qué cosa divierta a Shixiong? Date prisa y enséñamela. Minfang se volvió todo sonrisas. Desabrochó un accesorio de jade verde profundo de su cintura y lo sostuvo frente a ella. Shimei, esta vez, cuando mi familia vino de visita, me trajeron muchas cositas interesantes y de gran calidad. Vi que esto era particularmente bonito. Te lo daré. Ning Jinjin se lo quitó y lo miró detenidamente a la luz del sol que brillaba a través de las hojas. Minfang le preguntó amablemente: ¿Y bien, te gusta? Mirando furtivamente desde su lugar, Shen Qingqiu al fin lo recordó. ¡Esta escena! ¡No es bueno! ¡No debería haber venido aquí! ¡Peligro! Pero no se le podía culpar por no recordar claramente. ¿Cómo podría alguien que había maldecido? Estúpida novela, estúpido autor, recordar el antiguo contenido del principio de una novela que se había serializado hace 4 años y que abarcaba un periodo de 200. Había pasado 20 días leyendo la novela antes de terminar. Y hace mucho tiempo que había olvidado completamente esa sección de la historia llena de miseria y de maltrato por el bien de maltratar de cuando acababa de empezar. Bueno, Ning Jinjin no tenía la más mínima idea de qué era de gran calidad o no. Después de mirarlo casualmente por un rato, arrojó el accesorio de jade hacia atrás. La sonrisa de Minfang se congeló. Ning Jinjin arrugó la nariz, diciendo sin cuidado: ¿Qué? Este color es muy feo. El que tiene Aluo es más bonito. Ahora, no solo Minfang lucía descontento. Incluso Luo Binhe, quien había estado sabiamente pretendiendo no existir, tembló un poco y abrió los ojos con rapidez. Minfang escupió un par de palabras a través de sus dientes apretados. ¿Shide también usa esa clase de cosas? Luo Binhe vaciló un poco, y no había logrado responder cuando Ning Jinjin se entrometió primero y dijo: Por supuesto que sí. Todo el día lo lleva cariñosamente alrededor de su cuello. Es su tesoro. Incluso se niega a que yo lo examine. Sin importar cuán sereno estuviera Luo Binhe, en este punto su expresión también cambió y se aferró inconscientemente al colgante de Wanjin alrededor de su cuello, escondido debajo de su ropa. ¡Tu sei, jovencita! ¡El protagonista es el verdadero daño colateral! Cuando había dicho estas palabras, Ning Jinjin no había considerado completamente las consecuencias. Solo que siempre veía a Luo Binhe pegado a y usando un jade Wanjin, jamás separándose de él. Las chicas siempre querían poner sus manos en las cosas que sus enamorados atesoraban, lo que les daría la satisfacción de estar en una posición especial. Mas Luo Binhe simplemente se negaba a entregarlo. Descontenta, lo había mencionado de esta manera medio dulce y medio descarada. ¡Por supuesto que se negaba, ¿de acuerdo? La madre lavandera de Luo Binhe gastó la mayor parte de los ingresos de su vida para, finalmente, con gran dificultad, darle a su hijo el amuleto apotropaico que quería para él. En el oscuro mundo de Luo Binhe, era el último rastro de calidez en su vida y a su lado. Incluso en su momento más oscuro, pudo evocar sus últimas pizcas de humanidad. ¿Cómo podría dárselo a otros aleatoriamente? Minfang estaba tanto enfadado como celoso, avanzando unos cuantos pasos y diciendo con dureza: Luo Shidi, seguro eres presumido, negándote a mostrarle tu accesorio a Ning Jinjin Shimei. Si esto continúa, en el futuro, cuando nos enfrentemos a enemigos fuertes, ¿te negarás a echar siquiera una mano acaso? ¡Jovencito! Definitivamente hay una brecha lógica entre tu primera y segunda oración. Ning Jinjin no había pensado que las cosas iban a resultar así, y pisoteó con inquietud. Está bien si no está dispuesto. Shixiong, no lo molestes. ¿Cómo podría Luo Binhe vencer a Minfang a estas alturas? Además, había un grupo de discípulos que eran los lacayos de Minfang y que se aliaban contra él. En un momento, el jade de Wanjin cayó desde su cuello a las manos de Minfang. Este lo levantó para echar un vistazo. Luego de repente se rió a carcajadas. Desconcertada, Ning Jinjin dijo: ¿Por qué te ríes? Minfang arrojó ese accesorio de jade en las manos de Ning Jinjin y dijo regodeándose: Pensé que tenía que ser alguna joya peculiar para que la protegiera con tanta ferocidad. Shimei, ¿adivina qué? Esa mercancía es falsa. Ning Jinjin dijo confundida: ¿Mercancía falsa? ¿Qué es eso? Los puños de Luo Binhe se apretaron lentamente. Un intrínculo surgiendo en las profundidades de sus ojos y dijo, palabra por palabra: ¡Devuélvemelo!
Los dedos de Shen Qingqiu también se crisparon involuntariamente varias veces. Desde luego, sabía que el jade de Guan Yin era falso. Y esto era el Berserk Button más grande de Luo Binghe. Ese año, la lavandera había escatimado y ahorrado en alimentos y utilidades, pero debido a que carecía de experiencia, un estafador le engañó para que pagara un alto precio por una falsificación. Con el corazón roto, su cuerpo entonces se fue deteriorando constantemente. Era sin duda un dolor que Luo Binghe no podría eliminar durante toda su vida. Esto era lo único que Luo Binghe nunca podría tolerar. Como espectador, Shen Qingqiu realmente quiso acercarse, golpear a Minfang, arrebatarle el accesorio de jade y arrojárselo a Luo Binghe. También, así, tal vez, Minfang no ofendería totalmente a Luo Binghe y podría conservar su irrisoria vida después. El sistema. Oh, sí. Shen Qingqiu. ¡Gracias! ¡Cállate! Minfang arrancó el accesorio de las manos de Ning Yinjin y dijo con disgusto: ¿Lo quieres de vuelta? Te lo devolveré. ¿Quién sabe en qué puesto callejero fue comprado esta mercancía barata? Me temo que dárselo a Xinmei y le ensuciará las manos. Eso dijo, pero sin la menor intención de devolverlo. La cara de Luo Binghe se tensó. De repente atacó con ambos puños, golpeando al par de discípulos de bajo rango que lo contenían. Al encolerizarse, los puños de uno no tienen técnica, solo golpes aleatorios avivados por la ira interior. Al principio logró intimidar a ese par de discípulos de bajo rango, pero descubrieron rápidamente que este tipo era increíblemente débil, que solo su actitud era impresionante. Además, Minfang estaba gritando desde arriba: ¿Por qué tan quietos? ¡Se atrevió a atacar a sus Shishongs! ¡Enséñale lo que significa respetar la superioridad! De inmediato, todos recuperaron su coraje y rodearon a Luo Binghe, apaleándolo. Ning Yinjin estaba muerta de miedo. Su lamentable capacidad cerebral seguía sin entender por qué las cosas habían progresado hasta esta situación, y gritó: ¡Shixiong! ¿Cómo pudiste hacer esto? ¡Date prisa y diles que paren o nunca te volveré a hablar! Minfang entró en pánico. Ximei, no te enojes. Les diré que dejen de golpear a ese tipo. Está bien. Antes de que terminara de hablar, tan pronto como se distrajo, Luo Binghe se liberó de las muchas manos y piernas y lo derribó, enviando un puño a la nariz de Minfang. Un grito de ¡Ayó! Y enseguida fluyeron 2 chorros de sangre fresca desde las fosas nasales de Minfang. Al principio, Ning Yinjin estaba a punto de largarse a llorar, pero cuando vio esto, no pudo evitar soltar una risa de Shen Qingqiu. ¡Oh! Hermana, ¿en serio? ¿Te gusta Luo Binghe o quieres lastimarlo? Originalmente, Minfang podría haber dejado ir a Luo Binghe, pero ahora que había sido humillado ante su enamorada, no podía dejar pasar esto, sin importar qué. Los dos se torcieron en un montón, peleando, pero sin importar cuán impresionante fuera el talento de Luo Binghe. Todavía era joven y no se había cultivado usando los manuales adecuados. En su mayor parte estaba siendo apaleado de manera unilateral, pero permanecía en silencio con los dientes apretados. Shen Qingqiu inconscientemente quiso actuar, pero el sistema explotó con una espantosa alarma. ¡Oh, sí, grave! ¡Oh, sí, grave! ¡Oh, sí, grave! Las cosas importantes deben ser dichas 3 veces. En esta situación, Shen Qingqiu elegiría sonreír, observar desde el costado, manos en sus mangas, o golpearlo personalmente él mismo. Hacerlo y quedarse mirando mientras un niño estaba siendo maltratado era demasiado inhumano. Shen Qingqiu no podía correr riesgos imprudentemente, pero en medio de la ansiedad, de repente pensó en un método arriesgado. La secta de la montaña Sanxiong tenía una pequeña técnica: hojas arrancadas, flores voladoras. A simple vista no era muy útil, solo de estética e interesante. La obra original describía cómo Luo Binghe lo usó para ganar fácilmente el afecto de la mujer número N. Estos días, Shen Qingqiu había estado revisando frenéticamente varios manuales y también había visto el registro de esta pequeña técnica. Arrancó una hoja cercana y canalizó un poco de poder espiritual en ella. La primera vez que canalizó demasiada, la hoja no pudo soportarlo y de inmediato se partió en varios pedazos. Solo tuvo éxito la segunda vez. La sostuvo entre las yemas de sus dedos y sopló suavemente, soltándola. Esta hoja se disparó inmediatamente hacia Minfang como un cuchillo volador. Al escuchar el largo y horrible grito de Minfang, Shen Qingqiu agitó su mano y luego se limpió una gota de sudor de la frente. No es de extrañar que se dijera que, si se trataba de un experto, incluso una flor o un árbol podían ser usados para lastimar a las personas. No debería haber matado a Minfang recién, ¿cierto? Luo Binghe había sufrido bastantes puñetazos y patadas, pero de repente sintió que Minfang se tambaleaba hacia atrás. Levantó la vista. Sangre fresca goteaba desde su frente, sobrepasando sus ojos. Pero no esperaba que cuando Minfang estirara la mano, su palma también estuviera cubierta de sangre. Minfang quedó incrédulo. ¿Te atreves a usar un cuchillo? Poco antes,
Al ver cuán furiosa era su pelea, Nin Jinjin no se había atrevido a acercarse, mas ahora se apresuró a colocarse entre los dos. ¡No! ¡Luo no usa un cuchillo! ¡No fue él! Luo Binhe tampoco sabía lo que había sucedido. Cerró la boca con fuerza e intentó limpiarse la sangre de la cara. La sangre se estaba escurriendo en la espalda de Minfan, como si hubiera sido cortado con el filo de una espada. Interrogó a los otros discípulos. ¿Vieron con claridad? ¿Estaba sosteniendo un cuchillo? Los discípulos se miraron entre sí, algunos negando con la cabeza, otros asintiendo, completamente desordenados. Minfan era un joven maestro mimado y consentido, y nunca había sufrido este nivel de dolor físico. Al ver su propia mano cubierta de sangre, una ola de pánico le recorrió el corazón, pero lo enigmático era que no vio ningún arma en el suelo ni en el cuerpo de Luo Binhe. No podría haberse desvanecido en el aire, ¿cierto? Shen Qingqiu contuvo el aliento. Su visión de repente destelló con rojo. Una línea de un enorme texto flotante apareció ante él con un llamativo y aterrador rojo sangre. Violación. OOC. Menos 10 puntos B. Puntos B actuales. 90. Shen Qingqiu soltó un suspiro de alivio. Su estimación original era una reducción de alrededor de 50. O que quizás simplemente se le redujera todo. Una reducción de 10 era mucho mejor de lo que había pensado. La habían reducido ahora, pero en el futuro habría oportunidades de recuperarlos. Pero poco después de soltar ese suspiro, Minfan señaló a Luo Binhe y gritó: ¡Golpéenlo! Shen Qingqiu casi vomitó un trago de sangre, directamente desde su pecho. Numerosos discípulos se escucharon la orden y lo derribaron. Shen Qingqiu arrancó involuntariamente un puñado de hojas y las envió todas subando por el aire. Se arrepintió tan pronto como abandonaron su mano. ¿Qué diablos estoy haciendo? Sin importar qué, Luo Binhe era el magnífico protagonista masculino. No es como si nunca antes hubiera sido golpeado en grupo. Como si pudiera matarlo a golpes. ¿Cómo mierda tienes que preocuparte? Todavía podría haberse escapado con la ocasión anterior. Pero ahora... ¡fantástico! Cualquiera notaría que algo andaba mal. Numerosos discípulos quedaron salpicados de sangre y ya no se atrevían a aliarse contra Luo Binhe, reuniéndose ansiosamente alrededor de Minfan. ¡Shixiong, qué ocurre! ¡Shixiong, al parecer yo también he sido cortado con un cuchillo! La cara de Minfan estaba verde y blanca, y solo después de un largo momento arrojó un ¡vamos! Entonces, guiando un grupo de lacayos que cubrían sus espaldas y sostenían sus brazos, se retiró vigorosamente. En verdad vinieron como el viento, y se fueron como el viento. Nin Jinjin, que se quedó parada allí atónita por un rato, entonces gritó: ¡Luo! Hace un momento, ¿fuiste tú quien los mandó a correr? Luo Binhe negó con la cabeza, con expresión sombría. Se puso de pie, enderezándose con dificultad, mas luego se inclinó otra vez con una mirada preocupada, buscando algo en el suelo, volteando varias veces hojas caídas, ramas secas y barro de acá para allá. Shen Qingqiu sabía lo que estaba buscando. Obviamente era ese accesorio de jade, perdido en la confusión. Lo vio claramente. Antes de pelear, Minfan había balanceado el brazo y con ello la cuerda roja se había enganchado en una rama muy por encima de sus cabezas. Pero no podía señalarlo. Además, hace un momento, después de haber enviado volando las hojas, había escuchado el devastador sonido del sistema. Violación. Menos 10 por 6 puntos B. Puntos B actuales. 30. En un instante, había caído por debajo de la calificación aprobatoria. Entonces, ¿una hoja equivale a 10 puntos? ¡No es la aritmética tan simple y cruda! Nin Jinjin no se atrevía a hablar. Después de todo, ella causó todo este asunto. Si no fuera por su bocota, Luo Binhe nunca habría sufrido una paliza, además de perder su accesorio en vano. De inmediato comenzó a ayudar a Luo Binhe a buscar. Pero, por supuesto, permanecieron con las manos vacías hasta que oscureció. Sin hablar, Luo Binhe permaneció en su lugar, mirando fijamente el desastre de suelo. Una gran área había sido completamente volcada por ellos, pero aún así no pudieron encontrarlo. Al verlo aturdido y como si hubiera perdido su alma, Nin Jinjin se asustó un poco y le agarró la mano. Luo, si no podemos encontrarlo, dejémoslo ser. Lo siento, te compraré otra más tarde, ¿bien? Luo Binhe no le prestó atención. Retiró su mano lentamente y caminó hacia el exterior del bosque, cabeza gacha. Nin Jinjin se apresuró a unírsele. Shen Qingqiu estaba realmente impresionado consigo mismo. Estos dos niños se habían buscado durante toda una tarde, y él en verdad había ido y observado toda la tarde. ¿Qué otra explicación había, aparte de que tenía demasiado jodido tiempo en sus manos? Esperó hasta que se hubieran alejado. Entonces, finalmente salió de su escondite. Levantó la cabeza y miró. Luego golpeó el suelo con el pie, experimentando lo que significaba tener un cuerpo tan ligero como una golondrina.
y, con gran facilidad, sacó ese accesorio de jade de donde estaba atrapado en una rama. Shen Qingqiu realmente quería devolvérselo en secreto a Luo Binghe, pero estaba familiarizado con la naturaleza de este sistema. Esto definitivamente contaría como una violación. No tenía puntos B adicionales para desperdiciar. Después de meditarlo, Shen Qingqiu decidió quedárselo por ahora. Quizás después, este accesorio de jade sería de gran utilidad. Por ejemplo, tal vez durante un momento crítico, ¿podría negociarlo a cambio de su vida? En ese momento, una línea de texto verde con un fuerte efecto 3D apareció. Felicidades. Elemento clave obtenido. Jade de Guanyin falso, por 1. Por cambiar la historia. CI de Shen Qingqiu, más 100 puntos B actuales. 130. Por favor, siga trabajando duro. Los puntos que acababan de reducirse no solo se restauraron, sino que incluso aumentaron. Además de eso, este jade de Guanyin, a juzgar por su influencia en Luo Binghe, era definitivamente un elemento de alto nivel y podría ser utilizado para preservar su vida. ¡Qué feliz sorpresa! Un estallido de satisfacción atravesó a Shen Qingqiu. Incluso disipó la tristeza que había obtenido por haber estado agachado en la oscuridad durante toda una noche, hasta el punto de que incluso la voz golpeable y similar al traductor de Google se volvió inigualablemente melodiosa. Y fuera del bosque, Luo Binghe, que había abandonado la zona trasera de la montaña, abrió lentamente su puño. En su palma yacía una hoja verde entera. Sus bordes estaban afilados y manchados de sangre. Glosario. 1. Guanyin. Nombre chino para Bodhisattva Avalokitesvara, la diosa de la misericordia y compasión en el budismo. 2. Mercancía falsa. Literalmente, concha del norte. Sin embargo, hay un pequeño juego de palabras, pues ambos caracteres forman comerciante y también un homófono para falso.